¿Qué tal? Buenos días. Discúlpenme que estoy un poco difónica, así que tengo una pastilla porque si no se me va la voz. Tenemos sobredosis. Bueno, muchas gracias por estar acá todos presentes. Hoy hemos convocado al plenario de delegadas y delegados de la seccional Buenos Aires porque, bueno, hay un hecho que les voy a contar cómo surgió, más allá de la historia, ¿no? Como todos sabemos, estamos en víspera de cumplir 100 años de la constitución formal de la Asociación Bancaria, y en virtud de eso, el Secretario Nacional, compañero Palazzo, y a través de la Secretaría de Cultura, compañera Matías Layú, nos pide a todas las seccionales que buscamos documentación, documentos, historia. Y bueno, ahí le pedí a nuestro compañero de Cultura, Alejandro Fagiani, que realizara esa actividad. Y bueno, cuando empezó la búsqueda, que lamentablemente por un tiempo muchos datos no teníamos, pero bueno, a partir de que surgió la primera huelga, que acá el compañero Andrés Fernández nos hizo saber de tanta historia de riqueza de nuestras compañeras y compañeros bancarios que nos antecedieron de la primera huelga de 1919. También recurrimos a él para ver antecedentes de la seccional Buenos Aires. Y no sé, Alejandro, hace 20 días, un mes más o menos, me llegó a mis manos documentación, revistas de épocas iniciales de la constitución de la bancaria, y hoy, sorpresa para mí, veo que un 21 de marzo de 1949 se realizan las primeras elecciones para constituir la primera comisión directiva de nuestra seccional Buenos Aires. Claro, cuando veo esa fecha, ese año, inmediatamente, como digo, como bancarios que somos, y viejos bancarios que siempre hacemos números, ¿no? Instintivamente digo, pero estamos cumpliendo 75 años, digo, tenemos que hacer algo, no podemos dejar pasar un hecho tan importante, tan relevante como es la constitución de nuestra seccional Buenos Aires, sin hacer mención, sin buscar más datos, sin bucear en nuestras raíces, ese sentido de pertenencia que permanentemente lo necesitamos, es lo que nos nutre para también pensar y repensar no solamente en el pasado, sino por qué llegamos a este presente, y sin lugar a duda analizar qué futuro queremos como trabajadoras, como trabajadores, como ciudadanos, como argentinos y argentinas. Entonces, en esa instancia, con poco tiempo y además con tiempos complicados como los que estamos viviendo, ¿no? Con tiempos que nos gustaría tener más momentos de poder pensar en estas cosas, poder trabajar para quizás tener más material en estos momentos, pero bueno, como tenemos que estar en tantos frentes de batalla a partir del 22 de noviembre, donde lamentablemente ganó el presidente que tenemos, Milei, y digo lamentablemente hoy, porque después de 100 días de gobierno, no sé qué, y si no, me gustaría que me lo digan, qué buenas acciones hizo como presidente para nuestras compañeras y nuestros compañeros trabajadores, para los habitantes de nuestro país. Y creo que parte de lo que hoy nos está pasando políticamente, socialmente, culturalmente, económicamente,
que todo tiene que ver, ¿no?, con nuestra vida diaria y cotidiana, quizás sea porque, bueno, recién estaba hablando con Sergio antes de bajar, ¿no? No lo dije, pero quiero agradecer todos los saludos que me dieron. Con respecto a la pérdida de mi papá, a muchos les agradecí, a otros quizás no, pero les agradezco ahora. Y todo este tiempo que estuve pasando con la energía que estuve colocando, ¿no? Pero mi papá era un militante hecho y derecho, y algo que me dijo cuando ganó mi ley, mi papá radical, nació en 1928, o sea, irigoyenista, de Frondizi, de Ilía, de Balbín, pasó a la transición, como le estás diciendo a Sergio, del alfonsinismo, le tocó, claro. Pero lo que me decía, creo que, ¿cómo puede ser? Mi papá vivía mirando noticieros y yo moría por sacárselos, porque cada vez era peor la cosa. Y alguien que a su edad, el sábado cumplía los 26 años, con tanta lucha, es como un disgusto, ¿no?, de decir, ¿cómo podemos llegar otra vez a lo mismo después de tantos años, ¿no? Y él lo que primero me decía, no, van a reflexionar, se pueden imaginar que estábamos hablando entre Milei y Massa, entonces, entre el peronismo, alguien que siempre fue radical y que nunca hubiera votado al peronismo, porque esa es la verdad, decía, sí, Massa que votaba. Pero ¿por qué digo esto? Porque él lo que me decía, con toda su sapiencia y su experiencia, esto pasa porque estamos siendo un pueblo ignorante. Y creo que la ignorancia deviene cuando no nos formamos, cuando no leemos y analizamos la historia, cuando nos cuentan esos cuentos de una historia que en realidad no es la verdadera, y cuando nos damos cuenta que seguimos esas historias y terminamos chocando con la piedra más grande que podemos tener, que es la ultraderecha que hoy nos gobierna en nuestro país. Una ultraderecha que, más allá del personaje que eligió, no por casualidad, yo creo que esto, como diría el Chapulín Colorado, estaba fríamente calculado, ¿no? Y sí. Porque la perversidad está a la vuelta de la esquina. Porque esto es perverso. Esto no es un programa de gobierno que solamente intenta inclinar la balanza entre algunos pocos, sino a su vez está tirando por la borda a millones de argentinos y argentinas, con total saña, porque no podemos decir que no sabe lo que hace. Lo sabe, lo dice y se ufana, más todos los crápulas y crápulas que tiene alrededor. En 100 días de gobierno, lo único que se aumentó fue el presupuesto de seguridad y de defensa. Y se llega a tener déficit cero, dejando sin comida a los comedores, o sea, a los niños, a los más necesitados, dejando de comprar medicamentos básicos que tienen que ver entre la vida y la muerte de las personas, no mandándole un peso a las provincias. Y encima, al lado de él, entre Caputo y Sturzenegger, que son la tormenta perfecta, endeudadores seriales y además perversos,
perversos, porque a Sturzenegger ya lo tuvimos de cerca. Y creo que tendríamos que hacer un análisis nuevamente de algunos libros, sobre todo uno que leyemos, donde él, digamos, su enunciado es el disciplinamiento, que está emparentado con el miedo. Y las palabras que escuchamos de Mirta Legrand, que para algunos le parecieron para que Mirta diga esto, yo las interpreto como una bajada de línea, porque siempre puede haber dos interpretaciones. Che, si Mirta está diciendo paren la mano con la cultura, pero por el otro lado dice no quiero hablar más mal de este gobierno porque le tengo miedo, ¿qué le queda al resto? Entonces me parece que estamos viviendo lo peor de la decadencia de nuestro país, lo peor que nos podía pasar como sociedad, lo que nos quieren hacer creer que somos, pero yo tengo una gran esperanza que eso no somos, que es romper el entramado social, solidario, de mirar lo que le pasa al otro, y ya sé varias veces que le dije, no hace falta ir muy lejos, uno viene caminando desde que sale de cada una de las casas donde vivimos y vemos cientos de hermanos y de hermanas, y digo hermanos y hermanas en el concepto que muchos nos tenían que decir, que se llenan la boca de ser religiosos, de ser evangélicos, de ser, pero es de la boca para afuera, no en el sentido real que uno lo tiene que sentir, porque se supone que un hermano y una hermana no solamente lo que significa la palabra, sino lo que transmite es un lazo de sangre, ¿no? De unión, de vínculo. Me parece que eso no importa. No importa ver los centenares de chicos que no tienen para comer, no importa ver que cada día, y hace poco, algunos ya me escucharon, acá la Cruz Roja que está cerca de Corrientes y Medrano, la fila de compatriotas para solamente tomar un vasito de mate cocido y un pan. La verdad que me hubiera gustado hablar de los 75 años de la Asociación Bancaria, de la Constitución de la Seccional Buenos Aires, en un marco de alegría, de festejo, de conmemoración con disfrute, ¿no? Pero yo no sería quien soy si solamente hablara de un momento histórico importante para nosotros, ¿no? Por eso, en estos 75 años que cumplimos como Seccional Buenos Aires, y que claramente tiene un significado muy importante en todo el entramado de la Asociación Bancaria Nacional, lo que sí me parece que tenemos que hacer tributo a empezar a formarnos, releer nuestra historia, analizarnos y salir más temprano que tarde de este entramado de desintegración social, nacional, de país, que nos quieren llevar unos pocos para poder hacer entender a muchos otros que quizás no entienden porque no pueden, porque no tienen tiempo, porque están peleando la vida o el poder llegar al 10 de cada mes, y hasta nuestros compañeros también, bancarios y bancarios, que hay otra salida, y la salida es con todas y todos adentro. Así que muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Agradezco este acompañamiento, y le voy a pedir a nuestro secretario nacional, diputado nacional, pero sobre todo luchador de grandes epopeyas, que nos dirija la palabra.